Seamos honestos, ¿cuántos de ustedes no reconocen este sonido? Si 3 o 4 levantaron la mano, realmente son muchos, ya que es innegable el legado que nos ha dejado la franquicia de Mortal Kombat desde su debut en el tan lejano 1992, volviéndose una de las sagas de videojuegos que dejarían huella en la historia, incluso consiguiendo un versus de Akagami. Y no le doy uno de esos a cualquiera. ¡Sí lo hace! Bueno, lo que quiero dar a entender, es que pese a los altos y bajos que ha experimentado últimamente la saga, sigue siendo importante, demasiado para limitarnos exclusivamente a hablar sobre un personaje, pues hay material de sobra para analizar, considerando las diferentes ramificaciones temporales que han surgido con el pasar de la historia. Por eso, el día de hoy, yo, Maximal, les vengo a exponer el poder de un personaje, que, si bien ha perdido presencia en estos últimos años, es innegable su estatus como uno de los seres más interesantes dentro del lore. No siendo más, hoy toca analizar al monarca caído del mundo exterior, el Rey Dragón, Onaga. But it is said that there is only one true ruler of Outworld. And that ruler had returned. Onaga, former Emperor of Outworld. The Dragon King. There can be only one consciousness. I am everything. I have become the one being. Teniendo su primera aparición bajo el seudónimo de Rey Dragón, Onaga sería introducido como el primer gobernante del mundo exterior, siendo reconocido como un líder hambriento de poder, pues no contento con comandar un ejército imbatible de muertos vivientes, la ambición de Onaga lo llevó a buscar la inmortalidad para así asegurarse que tanto él como el imperio que había creado por mano propia perdurase por la eternidad. Plan que había sido frustrado, pues Onaga sería traicionado y asesinado por uno de sus soldados, quien tomaría el cargo de gobernar el mundo exterior, encargándose de borrar todo rastro del legado de su anterior monarca, condenándolo al olvido. O eso era lo que se creía, pues aún muerto, el deseo incesante que tenía por obtener poder no pudo ser extinguido, tal era su ambición, que éste se las ingeniaría para volver a la vida, apoderándose del cuerpo de Reptile para usarlo como recipiente para su alma, trayendo a Onaga de vuelta al plano terrenal, decidiendo tomar acción para poner en marcha sus planes otra vez, comenzando con engañar a Shujinko para que éste reúna los 7 Kamidogu, artefactos místicos que le serían clave para continuar con su búsqueda por la vida eterna. Un acontecimiento que buscaría ser impedido por diferentes peleadores de todos los reinos. Buenos, malos, hombres, mujeres, tarkátanos, dioses, ninjas, hechiceros, e incluso aquellos que ya no pertenecen al mundo de los vivos formarían una alianza para frenar a Onaga, pues su ascenso a la inmortalidad desencadenaría un Armagedón que pondría fin a todo lo que conocemos. Esa sería la historia de Onaga, una verdadera bestia de la batalla, que busca aniquilar a todo y todos aquellos que estén en su contra, pues todo aquel que tenga las agallas de desafiarlo, encontrará su fin en un auténtico combate mortal. But it is said that there is only one true ruler of Outworld. And that ruler had returned. Onaga, former Emperor of Outworld, the Dragon King. There can be only one consciousness.
I am everything. I have become the one being. Para dimensionar la fuerza que tiene el Rey Dragón Onaga, debemos primero comprender que es el mayor mal que ha habido en todos los reinos del mundo, un ser ancestral de hace años que debió ser detenido por el bien de los dioses. Por lo que lidiamos con un personaje capaz de humillar a los peleadores básicos del Mortal Kombat, con sus golpes más casuales, hasta el punto de matarlos, cosa que ha hecho en múltiples ocasiones. Esto es algo que se ve mejor ejemplificado cuando Onaga decide matar a Shujinko con sus propias manos, a lo cual este opta por huir al no poder vencer al Rey Dragón. Previamente, Shujinko había derrotado a un Raiden contenido. Bien es sabido que el dios del trueno suele regular sus poderes para no provocar daños irreversibles sin querer queriendo, pero siendo el mínimo de su poder suficiente para permitirle manejar sin dificultades el peso de aeronaves gigantes. Raiden no siendo más que solo la punta del iceberg en cuanto al scaling del personaje, pues para siquiera tener una oportunidad de enfrentar a Onaga antes de que se volviera invencible con la asimilación de los Kamidogu, Shujinko necesitó ser potenciado por todos los luchadores del combate mortal, sumando su fuerza de combate en una sola para así tener tan siquiera una mínima oportunidad contra tal amenaza. Por consiguiente, esto refuerza el escalonamiento que hay entre Onaga y el resto de peleadores del Mortal Kombat, que no son pocos, habiendo un gran catálogo de hazañas y de personajes de los cuales podemos hablar. Entre los mencionados personajes que aportan al scaling de Onaga, tenemos a Kuei Liang, o el segundo Sub-Zero para que entiendan. Personaje capaz de recubrir edificaciones con sus poderes de hielo, generar explosiones que superan en gran medida el tamaño de estas estructuras, o abarcar la superficie de una ciudad. Seres como Rain, un semidios capaz de crear tormentas mágicas que abarcan reinos enteros. Tremor, quien poseía un control sobre los terremotos, capaz de abrir grietas en el suelo para tragarse gigantes, o demoler ciudades como un mero accidente. Lo interesante aquí, es que este personaje se encuentra en lo más bajo de la cadena alimenticia, pues su poder no se encuentra a la altura de los luchadores más fuertes, siendo rebajado a ser un simple subordinado que pueden vencer los defensores de la tierra sin muchas complicaciones, dejando en claro que Onaga supera con creces a los luchadores de la tierra baja. E incluso, su poder se posiciona por encima de seres superiores, pues Onaga fue elegido por Shinnok para eliminar a los luchadores más peligrosos de otros reinos, donde entraríamos a hablar de personajes como Fujin, quien se ha proclamado a sí mismo como un ser capaz de destruir montañas. Pero por más impresionante que sea este poder, hay que recalcar que todo esto fue hecho por un Onaga en su cuerpo mortal, habiendo descendido de su divinidad, estado donde sus poderes se ven reducidos, y en gran medida, ya que cuando Onaga está a plenitud de poder ni siquiera los guerreros más poderosos como Shang Tsung, haciendo equipo con Quan Chi y Raiden son siquiera capaces de enfrentarlo. Resaltante la unión de estos dos brujos, los cuales al consagrar la alianza mortal, se hicieron mucho más poderosos de lo que eran previamente, lo que ya es decir mucho, porque Shang Tsung en su etapa más débil era el más fuerte de todos los luchadores de Mortal Kombat, y ya ni hablar de etapas posteriores, pues se alude a que no hay un luchador vivo que pueda derrotarlo. Algo obvio, pues Shang Tsung tenía el poder para mantener la existencia de su propia isla mediante su energía vital, hasta el punto de que ésta se destruyó tras su derrota. El punto geográfico donde se sitúa la isla es al norte de China, lugar donde las masas gozan de un tamaño bastante inmenso, considerándose islas grandes. Si todo este scaling no fuera suficiente, también podemos destacar el poder de Raiden sin contenerse, quien puede controlar el clima de todo un continente como los Himalaya. Sacudir el núcleo de la Tierra con sus golpes, que como hemos visto en un versus anterior de este canal, es un objeto aún más masivo que la Luna. Pese a esto, también es importante mencionar que Raiden durante esta historia había renunciado a sus poderes divinos, siendo significativamente más débil a comparación de su poder habitual. Lo cual honestamente no cambia mucho si después de todo, Raiden aún con sus poderes no se veía capaz de vencer a Onaga sin requerir de una alianza masiva. Y esto es en verdad impresionante, ya que un Raiden disponiendo de sus poderes divinos, podía pelear con otros dioses, acción que devastaría toda la superficie terrestre como un mero daño colateral. Hecho que se repetiría en su combate contra el dios oscuro, Shinnok, enfrentamiento en el cual ambos destruyeron todo lo que habitaba en la superficie terrestre como mero daño colateral
final de su lucha, dejando la Tierra inhabitable por cientos de años. Pero, el solo hecho de entablar un combate con Shinnok ya es de por sí más interesante, siendo este un dios bastante poderoso, lo suficiente para crear con su propio poder un reino físico similar al de la Tierra. Siendo el reino de la Tierra llamado Etherealm, un plano físico abarcable desde otros planetas, o hasta todo el sistema solar incluso. O sin ir más lejos, dioses muchísimo más débiles que Shinnok y Raiden ya podían destruir reinos alternos por completo, siendo los reinos más pequeños capaces de contener cielos estrellados. Si ponemos esto en perspectiva tomando nuestro cielo estrellado como punto de partida, ya significa abarcar una distancia de 7500 años luz hasta la estrella más lejana a la vista. Pero aún con este descomunal poder, dioses como Raiden o Shinnok no son algo a lo que Onaga se arrodille o siquiera tema, afirmando que evita un enfrentamiento con Shinnok por mero interés en beneficiarse de él. Pues si antes dije que Raiden había perdido acceso a sus poderes divinos, no significa que se quedara sin opciones al enfrentar a Onaga, decidiendo acabar con su propia vida en una sobrecarga suicida haciéndose explotar a sí mismo, lo cual causó la destrucción de todo el castillo y el ejército del dragón, pero no haciendo el más mínimo daño a Onaga, quien salió ileso del ataque de Raiden. Estas sobrecargas de poder de Raiden no son poca cosa, pues cuando el dios del trueno usa su poder al máximo mezclado con individuos tan poderosos como Shang Tsung y Quan Chi, es capaz de causar una liberación enérgica comparable al nacimiento de galaxias o incluso el Big Bang que dio origen al universo. Pero bueno, si vamos a hablar como se debe del poder que se maneja en el verso, no podemos obviar al responsable de la muerte de Onaga, Shao Kahn. El actual gobernante del mundo exterior es uno de los combatientes más diestros y fuertes dentro de su mundo, pero aún con esa reputación encima, él no subestimaba a Onaga, de hecho lo consideraba un rival más que digno, y vaya que no se equivocaba en hacerlo, pues el propio Rey Dragón se encargó de darle una paliza brutal que lo dejaría moribundo, aun cuando Shao Kahn se encontraba en su mejor momento, teniendo un poder equitativo a su reino, el cual dependía de su gobernante para mantenerse, siendo su propio poder el que le permite fusionar reinos enteros, lo que lo haría escalar de su potencia. Algo que es muy impresionante, ya que entre los reinos de Mortal Kombat no hay un límite físico, por lo que se sugiere que Shao Kahn posee el poder de fusionar dimensiones de un tamaño infinito. Poder que es bestialmente superado por Onaga, pues no hay alguien que esté a su altura, él es libre de asesinar a todos los peleadores del Mortal Kombat si la oportunidad se le presenta. Pero aún no hemos hablado de lo más alto en términos de poder, la cereza sobre el pastel, el rival más poderoso con el que Onaga se ha batido en duelo. Blaze es un ser que dentro de sí mismo guarda el poder del Armagedón, mismo poder que existe bajo el propósito de mantener unidos todos los reinos. El poder del Armagedón no solo se limitaba a mantener estables los reinos, sino que este al liberarse causaría la destrucción de todos los reinos y toda la realidad presente, siendo la encarnación no más que un chiste para Onaga, pues Blaze nunca representó una amenaza para él, es más, Onaga ni siquiera tuvo que tomarse las molestias de lidiar con él, pues unos meros siervos del Rey Dragón pudieron vencerlo y esclavizarlo, poniéndolo al servicio de su ejército, lo cual posteriormente desencadenaría en que todos los combatientes del apocalipsis absorbieran el poder de Blaze, siendo el más beneficiado Shao Kahn, pues es quien más poder obtuvo, pero aún con eso, no siéndole suficiente para enfrentar a Onaga. Por lo que, si asumimos que Onaga iguala y supera el poder de Blaze, significaría que hablamos de un personaje capaz de igualar el poder de la destrucción de todos los reinos. Ahora la pregunta en cuestión es, ¿qué son los reinos dentro del universo de Mortal Kombat? Pues, estos son nada menos que las diferentes dimensiones que conforman la realidad, tiempo y espacio de este universo. Está la creencia errónea de que los reinos se tratan solo de planetas, poniendo de ejemplo que Netherrealm se extiende al planeta Tierra y nada más, lo cual no podría ser más inexacto. Decirles mundos es solo una forma homónima de referirse a los reinos, siendo que cada uno forma parte de la totalidad del universo, o también siendo definidos como planos alternos de la realidad. Si bien actualmente se ha estipulado que hay un número infinito de reinos, esto no era así en la primera línea de donde Onaga procede, habiendo 11 hasta ese punto de la historia, pero manteniendo un tamaño infinito, y teniendo una misma dimensionalidad, pese a estar en planos separados, también teniendo flujos de tiempo diferentes entre sí. Todos estos planos siendo conectados solo por un nexus de realidades alternativas, que las unen para viajar entre estas. Todo este poder siendo algo que los dioses y Blaze podrían haber destruido y aún así estando por debajo de Onaga, siendo capaz de destruir un universo complejo de múltiples dimensiones y tamaño infinito, llegando al nivel de universal alto.
Claro, esto solo siendo su poder base, ya que Onaga tiene en su posesión unas reliquias místicas, los Kamidogu. Objetos que lo dotan del omnipotente poder de un creador de reinos. No se trata de una exageración ni mucho menos, pues uno solo de estos Kamidogu dentro del amuleto de Shinnok tenía el poder para destruir todos los reinos, o sea, una sola de estas reliquias ya puede replicar la destrucción que pueden generar personajes como Blaze, y Onaga asimiló no una, no dos, ni tres, sino 6 Kamidogu, y que cuando todos los Kamidogu se juntan, dan comienzo a toda la realidad en su sentido material, astral y temporalmente. Pero el poder total de estas reliquias se daría a conocer en el más reciente reinicio de la saga, donde se afirmó de manera directa que cuando los Kamidogu se juntan, tienen total control sobre una línea temporal entera. ¿No lo sabes? Míralo tú mismo. Son reliquias antiguas y poderosas. Si se juntan, pueden reconstruir la realidad de esta línea temporal. Ahora imaginen todo ese poder siendo usado por Onaga en su final de Mortal Kombat Deception, para fusionar todos los reinos y el tiempo mismo en una existencia singular al mismo tiempo que se encontraba moldeando la realidad. Para luego asesinar a los dioses antiguos en conjunto, luchando en el vacío fuera del universo. Pongan mucha atención, pues esta será la primera y única vez donde verán a los dioses antiguos hacer algo de relevancia, pues, estos completos inútiles en realidad gozan de un poder inconmensurable, después de todo son ellos los creadores del reino y la realidad. No contento con haber vencido a esos buenos para nada, Onaga se hizo uno con el universo, fusionándose con la realidad y siendo lo único existente dentro de su final alterno. Volviéndose uno con su propia línea temporal y siendo el máximo poder alcanzable para un dios en este verso, todos tiemblan ante el Rey Dragón que se posiciona como un ente de talla universal más. Como se mencionó en el apartado anterior, Onaga es por mucho superior al resto de personajes, siendo capaz de humillar a cada luchador del combate mortal. Por lo que estaría escalando de personajes que pueden esquivar misiles supersónicos. De mercenarios que pueden romper la barrera del sonido. De dioses que superan la velocidad de un relámpago cayendo. Los cuales se mueven cientos de miles de veces más rápidos que el sonido. Algunos de los peleadores llegan a ser más rápidos que un relámpago, fenómenos naturales cuyo destello alcanzan la velocidad de la luz misma. Pero, la velocidad lumínica tampoco es gran cosa dentro de los estándares del verso, pues hasta los personajes humanos ya pueden esquivar sin dificultades el rayo láser de Kano, siendo esta un arma de carácter lumínico. Avanzando en la tier del verso, semidioses como Kotal Kahn son capaces de reflejar ataques directamente del sol, siendo sus propios rayos de luz. Esta estrella se encuentra a una distancia de 150 millones de kilómetros de nuestro planeta. Los ataques instantáneos de Kotal Kahn llegan en un segundo a la Tierra, por lo que hablamos de alguien capaz de interceptar ataques que se mueven a 500 veces la velocidad luz, un nivel de velocidad que puede ser igualado y hasta superado por Shao Kahn, personaje que cuenta con poderes que se extienden a lo largo y ancho de todos los reinos. Demás personajes como Raiden pueden volar entre todos los planos de la realidad, a una velocidad tan instantánea que parece teletransportación, llegando cuando un combate de 1 hora acaba de concluir. Aunque parezca difícil de creer, las distancias entre los planos de la realidad son calculables dentro de la teoría. Incluso si se trata de un universo infinito, esto debido a que las capas de la realidad, estando superpuestas, comparten volumen con el universo. Teniendo esto en mente, partamos de la idea de que hay 6 a 11 universos. Por lo que multiplicaremos los 94.000 millones de años luz de nuestro universo por estos 11 reinos, y lo pondremos en la calculadora de velocidad, alcanzando 896.777.414.958.667 por C, siendo esta la velocidad del Onaga base. Pero claro, esta velocidad es irrelevante para el Onaga único, quien goza de una omnipresencia total, no viéndose ligado por las leyes de distancia o tiempo, él lo es todo, entrando en la liga de omnipresente.
Si hay una palabra que pueda resumir a Onaga en cuanto a su intelecto, es la de un meticuloso manipulador nato, siendo perfectamente capaz de controlar a Shujinko para que cumpliera su plan sin saberlo, engañándolo durante toda su vida para que éste cumpliera con su objetivo tal y como Onaga lo tenía previsto desde un comienzo. Y por si no fuera suficiente, es prácticamente imposible que Onaga reciba una cucharada de su propia medicina, pues da igual que le prometas a Onaga, si lo estás engañando él no confiará y estará perfectamente dispuesto a usarte en su beneficio mientras hace planes en tu contra, da igual si eres un mortal, un dios o un equipo de ambos. En términos de habilidad marcial, hablamos de un ser más peligroso que cualquier otro titán o ser divino en el universo, lo que incluye a todo el roster de Mortal Kombat, habiendo una infinidad de estilos marciales, unos más experimentados que otros, pero manteniendo una capacidad de lucha bastante destacable. Personajes como Reiko no son considerados como capaces de suponer un reto para Onaga, aun cuando hablamos de un campeón del mundo exterior, con la experiencia de cientos de guerras y batallas, de las cuales ha salido victorioso. Otro personaje del que escala en este aspecto es el brujo de las 1000 caras, Shang Tsung, un personaje capaz de igualar a Wonder Woman junto a toda su isla de Amazonas, lo que no es poco, pues Wonder Woman es la mejor luchadora de su mundo, con una habilidad incomparable, cultivada tras su larga participación en las mejores guerras. Por si su habilidad no estuviera más rota, también es importante resaltar que este tiene la habilidad de copiar espiritual y marcialmente todo estilo de combate de su oponente sin importar cuál sea, teniendo en su repertorio todo arte marcial existente, siendo capaz de igualar guerreros humanos capaces de vencer dioses universales con su mera técnica, tal como Kenshin. Al igual que otros seres del verso, la durabilidad de Onaga debería estar ligada a la vida de cuantos seres absorba, prolongando su estancia en el mundo mortal indefinidamente. Aunque Onaga es un caso especial, portando una inmortalidad parasitaria, ya que al morir puede pasar su alma a un cuerpo ajeno como sería el de Reptile, que usó para renacer. Pero si todo esto falla, importa un reverendo pepino, pues ni siquiera necesita su cuerpo para vivir, pudiendo existir perfectamente como un alma extraída de su recipiente. Los poderes de Onaga no se limitan a los planos físicos, pudiendo cubrir cualquier reino metafísico o espacio temporal con sus poderes incluso desde un plano superior. Armamento natural, Onaga posee garras que usa para golpear y desgarrar a sus enemigos, como toda una diva. Vuelo, Onaga posee alas que le permiten volar por los aires y atacar desde los cielos. Piroquinesis, como todo dragón, Onaga puede disparar ráfagas de fuego desde su boca, como bolas de fuego, o torrentes de llamas. Creación de avatares, Onaga es el responsable de crear a Damacy, quien es una proyección de su conciencia. Mímica de poderes, usando a su avatar, Onaga le dio a Shujinko la capacidad de absorber las habilidades y poderes de sus oponentes. Esta es una habilidad impresionante, pues Shujinko con solo presenciar a su oponente durante una pelea, ya puede asimilar su forma y habilidades para sí mismo, ganando tanto técnica marcial como habilidades especiales. Hay que tener cuidado con esto, porque esta capacidad de absorber también afecta características o cualidades mágicas únicas, evidenciado en Shujinko usando esta habilidad dada por Onaga para asimilar las habilidades de todos los luchadores de Mortal Kombat, por lo que es lógico sugerir que igualmente Onaga posea o absorbiera dichos poderes, teniendo acceso a todas las habilidades de los luchadores, y vaya que no son pocas. Cryokinesis, tiene los poderes de Sub-Zero, ninja que tiene un gran control sobre el elemento y hielo, lo que tiene muchas más aplicaciones que solo incapacitar a sus rivales mediante el congelamiento, pues ha demostrado ser capaz de crear armas a base de hielo, generar barreras para defenderse, y manifestar su forma física mediante este elemento. Si bien ya le adjudique piroquinesis a Onaga, no está de más mencionar que gracias a Scorpion también adquiere esta habilidad, pero esto viene con un bonus, pues el fuego de Hanzo no es uno cualquiera, sino llamas mismas del infierno, que le permiten ignorar la durabilidad física de sus rivales, al atacar directamente su alma, o bien por demostrar interactuar con los fantasmas de los antiguos miembros del Shirai Ryu, denotando un sulfuque interacción física bastante decente para el personaje, más aún si consideramos que debería ser capaz de unificar miles de almas en un solo cuerpo, como es el caso de Ermac. Teletransportación, una de las habilidades más queridas, a la vez que odiadas del personaje.
Fisiología zombie, Escorpión puede manifestarse a sí mismo como un no muerto. Viaje dimensional, Escorpión puede viajar entre dimensiones, o más específicamente, entre la Tierra y el infierno. Creación de portales, ligado a lo anterior, Escorpión puede aplicar un BFR mediante portales al infierno. Otro personaje capaz de moverse por medio de portales es Noob Saibot, quien puede abrir portales para desplazarse a través del espacio en un combate. Ecokinesis, debería ser capaz de recrear los gritos sónicos de Sindel. Regeneración, personajes como Fujin pueden reconstruir su cuerpo luego de ser totalmente destruido. Manipulación eléctrica, tiene los poderes de Lord Raiden, quien es el dios del rayo, con múltiples manifestaciones de sus poderes eléctricos, pero eso siendo de lo más básico que tiene el personaje, pues cuenta con sellado dimensional, al poder crear barreras capaces de cubrir todo el reino de la Tierra, aislándolo de posibles amenazas provenientes de otros mundos. También Raiden cuenta con cierto grado de necromancia, pues fue el responsable de regresar a la vida a Liu Kang, transformándolo en zombie, pero bueno, no es como si esta habilidad fuera exclusiva de Raiden, Onaga por sí mismo ha demostrado ser capaz de revivir a los muertos. Manipulación de dualidades, Shang Tsung y Shao Kahn eran superiores a las furias, tratándolas como esclavas, siendo las furias la representación de la energía positiva y negativa de la realidad. Manipulación temporal, los Kamigogu le permiten detener el tiempo. Manipulación conceptual, Shang Tsung describe como uno de los dioses antiguos regía y controlaba el yin yang completo, del lado positivo y negativo de la existencia en todas las filosofías y religiones existentes, decidiendo el destino del insecto más pequeño hasta el titán más grande. Manipulación del caos, el caos que Havik controla está ligado a la formación del universo, solo siendo equiparado por las otras fuerzas del orden que lo retienen así manipulando sus leyes por consecuencia. Manipulación de la lógica, de la probabilidad, y de la suerte, dicho caos de Havik puede afectar las leyes, espacio, tiempo y lógica de universos enteros. Nos fuimos de fiesta y no lo recuerdo. Siento como si estuviera muy ebrio. Parece infinita. ¿Cómo entramos en una ciudadela? No le busques ninguna lógica. Todo es posible en el dominio de Havik. Manipulación de dimensiones a un grado alto, probablemente Onaga fue el encargado de crear los nexos, los cuales sirven de punto de viaje a todos los reinos. Posesión, puede transferir su alma a otros cuerpos para así tomar el control de ellos, como fue el caso de Reptile. Borrado existencial, el poder del Armagedón podía llevar la realidad a la misma nada. Fusionismo, luego de obtener los Kamidogu, Onaga se fusionaría con toda la existencia. Alteración de la realidad, en su estatus como el ser único, Onaga controla todos los aspectos de la realidad posibles. Manipulación del vacío, Onaga luchó con los dioses antiguos en el vacío fuera de los reinos, donde los dioses mueren olvidados de la existencia. Inmortalidad de vida eterna, de resiliencia, de regeneración, de resurrección, parasitaria y regresiva, Onaga es un ser milenario que puede vivir una cantidad de tiempo absurda, o sea, decenas de miles de años y seguir con vida, pero claro, esto no quita que pueda ser asesinado mediante métodos muy específicos. Pero, incluso eso no es una garantía de acabar con Onaga, pues aún muerto él puede transferir su alma a otros cuerpos para retornar al plano físico. Y una vez su fusión con los Kamidogu fue concretada, a Onaga ya no le importaba morir, pudiendo ver todos los acontecimientos futuros desde el olvido. Por sí mismo no demuestra mucho, pues pocos, o, mejor dicho, casi nadie ha llegado a afectar con sus habilidades especiales a Onaga, ni siquiera Shujinko con todos los poderes de los luchadores se veía capaz de poder hacerle algún daño, por lo que lógicamente, puede resistir todas sus habilidades especiales, lo que no es de extrañar, pues los Kamidogu le dan una invulnerabilidad a todo Hux. I shattered each of the Kamidogu, the source of his invulnerability. This weakened Onaga, and I attacked him without mercy. His mortal form was no match for a combatant confused with the powers of so many warriors. The Dragon King was finally defeated. The realms will remain as they have since the beginning. Además de eso, le puedo mencionar una resistencia a la manipulación del vacío, pues como ya se había dicho, él luchó con los dioses antiguos en el vacío fuera de los reinos, donde los dioses mueren olvidados de la existencia. Todo ese poder, todas esas habilidades de pelea, todo eso, es vulnerable a sucumbir ante venenos, pues fue así como Shao Kahn lo asesinó en un principio.
Si bien Sin y Malware poseen un poder impresionante, pudiendo destruir planetas, o incluso más, llegando a un nivel cósmico, lo que dentro del universo de Mortal Kombat los pondría a la escala de literalmente, dioses, Onaga ya encarna poderes mayores al destruir sistemas solares con el mero hecho de existir, por lo que al igual que Shang Tsung o Raiden podrían atacar en conjunto y no le harían nada al Rey Dragón, que los eliminaría de un solo golpe como simples insectos. Bueno, esto no está a discusión, Onaga es el ser único, y ve la existencia como un mero sueño, operando en un plano megaversal, por lo tanto, puede vencer a Enerjak. Bueno no, ya hablando en serio, si bien el Mecamorfo Galvánico y el Worker Droner son pequeños baches en el camino de Onaga hacia la supremacía, Enerjak es literalmente una jodida montaña, pues, para empezar, todas las hazañas realizadas tanto por Onaga como por los personajes de los que él escala, son acciones que Enerjak ya ha hecho, solo que muchísimo mejor. Sostener islas con su poder en bruto. Por favor, Enerjak ya levantaba islas para azotarlas contra sus adversarios. Sacudir el núcleo del planeta. Patético, para la encarnación más débil de Enerjak que trataba planetas como basuras. Destruir o alterar dimensiones con cielos estrellados. Sí, tal y como Knuckles lo hacía con solo liberar su energía. Fusionar diferentes zonas del universo. Vamos, que personajes capaces de fusionar universos enteros quedan en ridículo si se les compara con Enerjak. Controlar una línea de tiempo. Bueno, no es por menospreciar a los Kamidogu, pero Solaris ya podía destruir infinitas líneas temporales solo porque sí. Podría dar más ejemplos, pero creo que se entiende el punto. Onaga bien podrá encarnar un universo de manera espacial y temporal, pero solo representa una fracción minúscula de los infinitos universos que Enerjak podría pulverizar con un movimiento de su mano. Pero, hay algo en lo que Onaga sí es superior, y es en velocidad. Las hazañas de los Archicómics tienen un porce por mucho más exagerados y significativos que el Onaga en su estado base, pero, al volverse el ser único, este se hace uno con la existencia, una entidad omnipresente, así que eso sería un problema para que pueda ser golpeado o hackeado, ¿cierto? La respuesta es que no, ya que ser uno con la línea temporal de Mortal Kombat no se compara a un ser que es uno con una dimensión superior que trasciende a todo un multiverso infinito. Por lo que si para Enerjak no es nada impresionante seres que se fusionan con el universo, mucho menos lo sería alguien de la talla de Onaga. Lo que dije sobre que Onaga puede ver todo su universo como un mero sueño no es un chiste, pero no lo salva ante alguien que tiene control sobre el cosmos de su universo, en el que hay un reino entero que ve un multiverso como sueños. Así que, fácilmente Enerjak podría tomar la línea temporal con la que Onaga se fusione con su mano y destruirla junto a toda la existencia, como ya se ha hecho con su poder 1000 veces antes. O bien, mediante el poder Caos, reescribirlo junto a su universo y cada línea temporal similar, para eliminar los poderes de todo Onaga de la existencia, junto a sus Kamidogus, al igual que pasó en el reboot de Mortal Kombat y su versión actual. Por fin, paz interior. Oye Max. ¿Qué pasa, morboso? Aquí Alusim pregunta por qué omitimos el scaling con DC Comics cuando hablamos de Mortal Kombat, ya que según todos los personajes tienen escalonamiento de la zona fantasma. Puta madre, estoy harto de estos hijos de remil. ¡Puta! Sabía que tarde o temprano tendría que ser un hombre y afrontar esto, pero bueno, vamos por partes. Quiero aclarar un malentendido que ha habido con el nivel de los personajes de Mortal Kombat, comparándolos con los héroes y villanos de DC, al darles un nivel en base a las hazañas compartidas en los eventos donde ambas franquicias se unen. Sea por la breve aparición de Scorpion en Injustice, en la que este se encargó de eliminar a Super Mierda, así como haber vencido al demonio Trigon en un combate mortal, habiéndose hecho con el control de su reino. O más directamente, por esta carta de odio a la saga, donde los héroes de ambos mundos enfrentaron a la fusión de Darkseid y Shao Kahn, Dark Khan, un ser tan poderoso que, de no ser detenido, iba a fusionar los universos de ambas franquicias. Antes de que vengan a argumentarme con capturas sacadas de Twitter o foros de dudosa procedencia, cabe mencionar que yo no dudo o niego de la canonicidad, si es que se le puede decir así, de este juego. Después de todo, su director del canon del momento confirmó que los eventos de la saga Mortal Kombat apelan de forma totalmente directa a la canonicidad de ese título, siendo 100% canon.
Hasta ahí vamos bien, pero la parte que no muchos entienden, que sea canon para Mortal Kombat, no significa que estas sean las versiones originales de los personajes, ya que como el mismo encargado del canon dice, esto ocurrió en una de las muchas líneas temporales de la continuidad primaria de Mortal Kombat, o sea se fue un universo alterno. Algo que tiene fundamento y que de hecho podemos ver de manera directa en la saga, cuando Raiden recuerda los diferentes reinicios y líneas temporales donde ha peleado con Liu Kang, muestra cómo su combate de Mortal Kombat vs DC es una de ellas. Por lo que desde el vamos, esto pone a las versiones de ambos juegos como totalmente diferentes unas de la otra. Pero, incluso si lo tomáramos en cuenta, sería válido apelar a un nivel multiversal al escalar a los luchadores mortales de los héroes de DC, o de su villano Dark Khan en combate. Pues ese tampoco sería el caso. Para empezar, en el juego de Injustice 2, se aclara directamente como la versión de DC Comics con la que lucharon fue contra las de ese mismo juego, no las originales de los cómics o alguna otra versión. Y sobre Dark Khan, bueno, basta decir que ningún personaje es escalable al nivel de poder de esta entidad, este mismo mostró afectar ambos mundos con su poder y a todos sus luchadores, volviéndolos parte de su influencia para hacerlos más poderosos, lo que les pudo dar la victoria sobre una entidad inconmensurablemente superior, por lo que no pueden ser escalados a multiversal ni en broma. Bueno, tal vez no por ese motivo, pero ¿qué hay de Escorpión venciendo a Superman? Eso debería subir su categoría. Qué ingenuo eres, Sendo, esto es incluso más simple, ya que la aparición de Escorpión ocurre en una línea de tiempo alterna donde este fue el que venció a Superman, pero esto no es nada especial, pues en estas líneas de tiempo siempre hay una variable sobre quien derrota a Superman, como el universo de Ares derrotando a Superman, otro donde lo hizo Aquaman, el otro donde lo hizo Dick Grayson, y así podría seguir, pero no importaría, dado a que estos son nada más universos alternos dentro del mismo multiversos de Injustice. Y sí, su mismo multiverso, pues la cosmología de Injusticia es una versión propia de la realidad del universo principal de los cómics, teniendo sus eventos multiversales y funcionamiento propio, por lo que no es válido usar este escalonamiento con las versiones originales de los cómics. Y sé que alguno querrá mencionar la aparición del Superman de Injustice en Rebirth matando a Ultraman, pero este no es el mismo supermongolo que vimos en Injustice, es de una nueva realidad recreada tras los eventos de DC de Death Metal. Pues el universo original de Injustice fue destruido por Perpetua durante eventos cósmicos recientes, por lo que a lo único que venció Escorpión, fue a una versión a la cual una explosión planetaria podría tener chance de matarlo, y a un traigón alterno de otro mundo que no demostró nada, pero nada de nada, fuera de destruir un grupo de héroes, y emparejar a un Mr. Mix tan carente de hazañas como él, con el que especulativamente causaría una destrucción universal por efecto en cadena, pero como dije, no es ni siquiera el mismo que vemos en estos eventos, así que este Escorpión está lejos de aspirar a más que ser un mero conquistador de reinos planetarios, uno que seguramente fue borrado tanto en eventos multiversales de DC como de Mortal Kombat. Bien niños, con esto espero que les haya quedado claro que en Mortal Kombat no son multiversales, y espero que a ti también te haya quedado claro, Sendo. Dejando eso de lado, espero que el video haya sido de su completo deleite y placer visual, puede que fuera algo corto en comparación a otras de mis producciones, pero algo debía traerles mientras preparo el video de Spawn. Bueno, ¿y qué hacemos ahora? Ya llevamos 4 análisis seguidos. Tienes razón, es momento de un versus. Ya lo escucharon, estén atentos, pues la hora de morbosear nunca acaba. No siendo más, quizás los veamos pronto o quizás no, así que hasta luego. Oye, ¿y si hacemos Dark Khan vs Ultron Sigma? Prefiero tener cáncer testicular terminal.